cuando Dios te llama a predicar. Usted sabe, hermano, que hay cantidad de profesiones, hay cantidad de oficios, hay comercio, y la de ser ministro, hermano, es una de las más mal valoradas que hay, por lo menos aquí en América. Ser predicador, ser maestro, hermano, de Biblia no está reconocido como de alto, como de algo de alto respeto. No me estoy quejando, nomás le estoy expresando. Usted se da cuenta cómo respetan a los médicos, respetan mucho a los médicos. Por ahí había uno allá en la colonia que el señor se ve que trabajaba, yo me imagino que trabajaba en un hospital y llegaba a las 9 de la noche, y ya cuando llegaba a las 9 de la noche, pues unas 15, 20 personas esperándolo, ¿usted se imagina? Diario. 9 de la noche, una filota de personas los escultaba de volada. Y obviamente se dan respeto a los abogados, y más cuando hay derechos. Ingenieros, les hablan por su oficio. Los profesores, hasta el maestro mecánico, el maestro albañil. ¿Cuánto se les respeta que hasta les pagan la tarifa, verdad? Él le dice, me está cobrando bien caro, pues es lo que cobro yo. Y me va a esperar, todavía le dice, todavía hasta lo amenazan. Y me va a esperar porque ahorita media colonia me está solicitando. Tú vas con el mecánico y te dicen cuánto cuestan sus conocimientos. Pues nada más fue y esto, pues sí, pero es lo que para ti es un problema y para mí es un problema para ellos. Son sus conocimientos. Entonces, no se dejan regatear. Y está bien, hermano, es un respeto por su trabajo. Pero a veces ser predicador del evangelio, a veces es poco valorado. Hasta te acusan de ladrón. Al pastor le acusan por tener o no tener. O sea, si ven que trae buen carro, ¿qué dicen? No, está saqueando la congre. Lo ven con un carro bien fregado y dicen, no, mira, ya ves, o sea, no está tan fácil pasarse de este lado. Y a veces aquí, hermano, en la congre, como que ya sabe que a veces sucede en las congregaciones como el director técnico de la selección nacional, ¿no se fijan? Ahorita que den la lista ya de los que van a participar, o no sé si ya la dieron, van a decir, no deberían llevar a ese, no, y hubiera metido a aquel, y hubiera sacado al otro, y hubiera hecho. A veces en la congre es así, uno toma decisiones y salen todos los directores técnicos a decir, no hubieran hecho eso. Pero no es fácil, hermano, porque tomas decisiones y a muchos no les gusta. Que está aquí, esta pila bautismal, en la parte de abajo del edificio, hasta atrás, lo que es la cisterna era el bautisterio. O sea, ese bautisterio tiene unas escaleras. Entonces, cuando hacíamos una actividad, no cabíamos allá abajo. El lugar es muy reducido y teníamos que salir a un balneario. Y sí nos gusta convivir, pero yo les decía, hermanos, nomás échale la última vez que salimos. Eran 2 camiones, una pecera y 10, 12 carros. Nomás échale cuántos hemos. En su vida ha visto un culto de ese tamaño. ¿Qué? 2 camiones de 40 personas, 2 camiones. 10, 12 carros y una pecera. Hermanos, vamos a llegar allá y lo primero que vamos a hacer van a ser los bautizos. Después vamos a comer y luego ya las albercas. Y no anden echando novio de preferencia. Esa es la verdad. Le voy a decir porque se descompone el asunto. Entonces una hermana dice, a mí déjenme la pecera, y pagó toda la pecera. Entonces me dolió que se descompusieron los bautizos, y ya estando allá, la hermana llevó a su familia y todos empezaron a tomar y a bailar. ¿Se da cuenta? Una actividad espiritual se descompuso. Entonces se me ocurrió hacer la bautismo a mí. Y un día yo llegué y estaban orando por mí, y porque no querían que se hiciera. Estaban orando por mí, me estaban acusando bien gacho. Estaban acusando con Dios. Te digo que no es fácil, para eso que brincan los directores técnicos. Pero luego yo les digo con toda cuestión, luego les digo, les voy a echar un cambio. Yo me voy a donde ustedes me critican y ustedes le pasan para acá. Yo los critico hasta que me canse. No es fácil. Por eso les digo, hermano, que ser ministro no está fácil. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuándo Dios te llama a predicar. Vamos a regresar a versículos 9 al 11. Bueno, ya hay como 200,000 de esas,
está testificando el apóstol Pablo cómo Dios lo llamó. Dice, yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas. ¿Y cómo dice? Eso es lo que él había creído, que él estaba haciendo bien, sirviéndole a Dios, pero estaba en contra de la iglesia. Me ayuda con Dios, por favor. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di mi voto. O sea, con un permiso podría perseguir la iglesia y maltratarlos. Leo 11. Dice, y muchas veces, castigándolos, o sea, les pegaban, los maltrataban, en todas las sinagogas, los forcé. Así chile, Vanessa. Y enfurecido en sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Entonces, hermano, le recuerdo, le está hablando a gran cantidad de funcionarios importantes. Y les dice, hermano, sin temor, quién era él antes de Cristo. Yo les decía el domingo que no hay que tener vergüenza para expresar eso, porque sabes que tienes que saber glorificar a Dios. Entonces, el trabajo de Saulo de Tarso, antes de ser el apóstol Pablo, o el misionero Pablo, era un oficial, era un agente del Sanedrín, donde abiertamente maltrataba a todo aquel que se dijera cristiano. La iglesia estaba en persecución, no podía haber un grupo. Los grupos eran pequeños, se hacían en casas, ellos no podían tener una sinagoga o un templo, porque les caía luego la Gestapo, diría que. Y entonces, hermano, aquí está, y él les está diciendo esto, porque tiene sentados a los que lo están acusando, y lo están haciendo con rencor. No sé si usted conozca personas que sean altamente rencorosas, que le digan así, ¿verdad? Me acuerdo que era un día en la tarde, a estas horas, el mero 7 de julio a las 4:30, por ahí, con esta ropa, llegó con su cara de menso. Bueno, empiezan a guardar detalles y dice, qué buena memoria. ¿No sabe cómo se llama eso? Rencor. Usted sabe, hermano, que cuando le pasa algo delicado lo debe de bloquear. Yo digo, no me sirve de nada toda esta basura. Yo me acuerdo, paso por aquí, le digo, un día rompí un vidrio de aquí, para no me sirve nada. Voy a pedir perdón, no me acuerdo, pero... Entonces aquí están, todos, el Sanedrín están acusando al apóstol Pablo y traen un rencor porque él trabajaba con ellos y les desertó. Entonces este grupo del Sanedrín estaba coludido con el gobierno y su labor era aprender a aquellos que no siguieran la ley de Moisés a como ellos lo entendían. Por eso ya vimos que al Señor Jesús y a Juan el Bautista seguido les llegaban los fariseos y les decían, ¿y quién eres tú? El apóstol Pablo hacía esa función, pero el Señor lo enfrenta, se le aparece y le cambia el asunto. Y entonces, hermano, los judíos, estos que están aquí y hasta hoy, muchos no aceptan al Señor Jesús como el Mesías. Para los judíos, el Mesías debe venir de una forma política, porque David era rey, era político. Entonces para ellos debe de venir en esa línea. Por eso al final de que el Señor Jesús, antes de que se fuera al cielo, le preguntan a los discípulos, ¿restaurarás el reino de Israel? Vea, todavía no agarraban la onda. Entonces al Señor Jesús no lo aceptan como el Salvador. Ellos lo tienen por un impostor. Así estaba el Saulo de Tarso antes de que el Señor se le apareciera. Y mire, aquí está dando su testimonio y vamos a Hechos 8, donde él es un agente especializado para maltratar a cristianos. Es como ahorita, no sé quién podría ser de la gente mala, muy mala, requete mala, y de repente se hagan predicadores. No sé quién pudiera ser alguien así, que hubiéramos uno de esas lacras. Vamos a pensar, se llevaron al Mayo Zambada a Estados Unidos y que ahora él ya es predicador dentro de la prisión. ¿Le llamaría la atención o no? Sí. O los hijos del Chapo, finísimas personas. Y toda esa bola de rufianes que dijeran, no, pero ya ahorita están predicando los 90 y tantos que se llevaron de aquí. Entonces Saulo de Tarso era tremendo y viene el cambio. Mire cómo era él, Hechos 8, 1 al 3. Aquí está Saulo, que es Pablo. Yo le expliqué el cambio. Saulo es hebreo y Pablo es griego, el nombre. Dice que Saulo consentía en su muerte, están apedreando a Esteban.
Y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, y los únicos que se quedaron fueron los apóstoles. Lea 2, por favor. Los dos que llevaron a entregar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Un funeral bien difícil, lo mataron y pocos porque estaba en persecución la iglesia. Leo 3. Y Saulo, ¿vea cuál era su función? ¿Qué dice? La traía soleada a la iglesia, la traía asolada. Y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres. ¿Y qué hacía? ¿Ustedes se imaginan las mujeres de qué área las arrastraba? ¿De las medititas gueñas? Oh, entonces no, ya. Qué bueno que nunca he estado en una bronca, ¿verdad? Me encanta la santidad de varios. Aquí está su anterior función, y él está testificando que él hacía eso. Pasamos al capítulo 9, versículos 1 y 2. Es un testimonio bien fuerte este. Y sigue aquí. Todo capítulo 8 está la persecución. ¿Y Saulo qué dice? Se la van a acabar, nada más que me agarren enchilado en mis 5 minutos después de que haya pasado y vuelvan a eliminar al Cruz Azul. Seguido pasa eso, ¿sí o no? ¿Respirando qué? ¿Y qué? Vino al sumo sacerdote porque quería permisos. Lea el 2, por favor. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Esa era su función, es lo que él está testificando. Él era importante, el Señor se le aparece, les deserta y ahí está el rencor. Y aquí está el apóstol Pablo, ahora ya transformado, años después, vamos a ponerle 20. Y está dejándose usar por Dios. Es el hombre más activo que hay en el Nuevo Testamento. Tiene 3 viajes misioneros que sumando la distancia es como si le diera la vuelta a la Tierra. La Tierra tiene 40,000 kilómetros, hermano, de circunferencia. Aquí está, hermano, en un juzgado. No está caminando, no está navegando, está preso con cargos que no tienen una tipificación del delito. Usted aquí, una persona le encuentran robando, se roba una computadora, algún accesorio de un auto, se brinca una casa, o roba a mano armada, lo tipifican, dice, pues sí es reclusorio, no tiene derecho a fianza. Asesinan a alguien y dice fue imprudencial, se me cayó un martillo y lo descoqué, fue un accidente de trabajo, tiene una tipificación. La otra es, no, yo lo esperé y lo maté con una piedra. Tiene una tipificación. El otro dicen es con alevosía y ventaja, ¿verdad? ¿Cómo son 3? Premeditación, alevosía y ¿qué? Ventaja. Todo eso dicen y te empiezan. Hay homicidios y hay feminicidios. Y se juzga. El apóstol Pablo está haciendo aquí, no tiene un cargo, no está tipificado sus delitos. Entonces aquí lo quieren acusar de creer en la resurrección de los muertos, nada más que no están disfrazando que están dolidos de que él los dejó. Esa es la verdad. No está el Raúl, ¿verdad? Pero tienen prohibido ellos desertar del ejército y le digo, ¿qué les puede pasar? Ya ve que él es bien expresivo ahí, ¿no es cierto? Es que los pueden hasta matar. Bueno, ahorita dice que anda en Venezuela. El Raúl, si lo ven allá, dijo, se reportó en el centro de la calle de Venezuela. Le reportó y que anda en Venezuela, a ver a quiénes anda conspirando por allá y nosotros aquí orando por él. Y entonces una de las formas y el estilo de predicar del apóstol Pablo, hermano, es que él predicaba la resurrección del Señor, la resurrección de los muertos bajo la revelación del Señor Jesús. Porque tú puedes oír a cualquier persona que dice así. Un día me preguntó, ¿tú crees en la reencarnación? Entonces no, yo creo en la resurrección. Entonces hay personas que tienen, diría aquel apóstol llamado Jorge Sánchez, tan chanfleados. Entonces el apóstol Pablo sí predica, ellos, algunos creen en la resurrección, pero aquí bajo la revelación del Señor Jesucristo, y por eso les afecta.
eso les ha afectado de tal manera que los tiene con ese rencor. Mire, vamos a bajar el mismo capítulo 26, versículo 8. Aquí es donde él se está defendiendo, el apóstol Pablo, y les dice a dónde está el dolor. Vea esta expresión de ¿qué? Pregunta, ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios qué? O sea, me tienen aquí 2 años y cacho, porque yo creo esto. No está tipificado y que diga, no, sí, el Código Penal dice así, que todo aquel que tenga, nada. Entonces no hayan cómo maltratarlo, nomás vea el grado de rencor. Entonces se le está acusando de creer de una manera convincente en la resurrección y en la revelación bajo el Evangelio, bajo el funcionamiento de la era mesiánica, y no lo aceptan los religiosos. Por eso han buscado más de una vez en matarlo. Y aquí está, hermano, el hombre que aún con las manos encadenadas no lo pueden callar. Está inmovilizado. Pero ya sabe que mientras a predicador no le pongan un parche aquí, él sigue trabajando, ¿sí o no? Sí. Amén. Mire, hermano, todavía no estaba el Zoom y pusimos esa pantalla que está ahí. Creo que nos costó 1,200 barotes. Ahí traigo el libro. Dije, el día que esté malo en el hospital voy a hacer una videoconferencia y ni siquiera sabía que iba a existir el Zoom. Dije, espero no pase la otra, ¿verdad? Porque no deben que se van a librar del viejo ese. O sea, mientras el predicador hable, él funciona. ¿Estamos ahí, hermano? Amén. Pudiera estar encadenado, mal vestido, barbudo, todo lo que quiera, mugroso, pero no está inmovilizado porque tiene suelta la boca. Entonces ahí le va, hermano. La boca declara lo que hemos creído. Vamos ahí, hermano. Yo digo una palabra, usted decir amén. Dios está aquí. Usted decir amén. Está con usted, hermano. Dios lo guarda, lo protege, qué bueno camino. Usted decir amén. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que estoy usando? La boca. Entonces el ejercicio está así. Dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. O sea, la fe, aquí, por el oír, ¿qué dice? La fe, hermano, no se desarrolla porque se oraron por mí. La fe crece ¿por qué, hermano? Por oír la palabra. Estamos ahí. Pero la boca es la que declara la misma. O sea, usted escucha la palabra y no dice nada. Usted, hermano, tiene que tener una reacción de fe. Y entonces, hermano, así estamos. Hoy podríamos decir, en este tiempo, no sé, ¿verdad? Me acuerdo que estaba pequeñita Abby y decía, ¿y ustedes no se aburrían cuando eran niños a jugar? Pues no. Nos veía que nomás no la mueve uno la tecnología, no dígame. Estaba chiquita, ¿no? El Josué estaba chiquillo y había una videocasetera. Y decía, ¿y qué es eso? No manches. Están aprendiendo, otro poquito y saco los rollos de 8 milímetros, eso donde grababa el Charlie Chaplin. Cuando empezaba el cine a despuntar. Entonces, hermano, ahora fíjese lo que le voy a decir. Le quiero fundamentar por qué es importante congregarse presencialmente. Hoy hay mucha tecnología que no la imaginamos. ¿Cómo se llama esa caricatura de los marcianitos? Los supersónicos. Los supersónicos. Son de 1960, esos. ¿Hacían videollamadas, sí o no? ¿Sí se da cuenta que hacían videollamadas? Nunca las vio. Nah, va a decir, ¿qué van a contestar los millennials y los de la generación Z? Esos. Pero era de llamar la atención. Y entonces en ese tiempo el santo traía un reloj bien fresco. Y se hacía, no, de aquí santo llamando. Era lo máximo. Y ya cuando salieron los radiolocalizadores, el que le llamaban la balata porque iba al lado de la llanta. No se te acordaba. Estaba sentado y vibraba. Y entonces estaba así la mensajería. Tú llamabas a unas oficinas, decías, ¿me puedes mandar un mensaje a tal? Y ya mandaban ahí. Y luego ya vino el teléfono celular. Estoy hablando del 90, imagínense nada más. Entonces hay tecnología, hermano, el cual nunca la imaginamos, se lo digo así porque a uno le tocó ver eso. No le puedo decir que nos tocó ver algunos aviones de la Segunda Guerra Mundial, pero sí nos tocaron ver ahí donde estábamos en la casa, se veía el aeropuerto.
y los aviones de turbohélice. Eso no otra cosa. Entonces, está profetizado que la ciencia se iba a aumentar. Vamos a Daniel 12. Versículo 4. Es un montón de caricaturas y... Pero siempre me llamó la atención la de los supersónicos. Daniel 12, 4. Entonces la ciencia se va a aumentar. Véale que él quiere enseñar algo. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Y qué dice? Y la ciencia se aumentará. Le vamos a poner tecnología, hermano. La medicina se ha desarrollado increíblemente en los últimos años. Antes no había medicina, la gente se moría. Como ese chavito que estaba Alfredo predicando el viernes, que ay, mi cabeza y se murió, ¿no sabes? Hubiera hospitales, dice, lo llevaron de volada, ¿verdad? Ya se dicen, alisten de Zaragoza, pues ya. O al seguro de tal. Pero si hubiera estado la medicina, pues lo llevan de volada y le hacen una resonancia magnética. Algo pasa así. Ahorita es una bendición que a ti te duele un área del cuerpo y digas, me duele aquí, tómate esto. ¿Y cómo llega? ¿Se da cuenta cómo está la ciencia? Antes no existía. Entonces hay cantidad de cosas que cuando ya no le dan a una enfermedad, te mandan a hacer estudios, te revisan el cuerpo y en todas las áreas. La ciencia está aumentada, nada más que uno se malacostumbra. Por eso estaba yo hablando de mi boleta está firmada por Porfirio Díaz. Ahí está. Estaba yo acordando de mi acta de nacimiento ayer. Unas alas de mariposa estaban más resistentes que esas. Ahora fíjese lo que le voy a decir, hermano. Las redes sociales es tremendo boom. No hay necesidad de trasladarse de un lado a otro. Ahorita si usted quiere decir, tengo ganas de ver qué está pasando en la guerra. ¿Está televisada la guerra o está pantalla? ¿Una guerra? Cuando dicen, como hoy, ¿verdad? Dios guarde la hora, ¿verdad? Que dijeran, hubo un terremoto ahorita, Europa nos lleva 6 horas y el Oriente 12 horas, ¿bien? Tú llegas ahorita, prendes el noticiero y hubo un terremoto hace 2 minutos. Eso no existía. Todo por los aparatos. O hubo un huracán, o como ahorita que no le dan al estado del tiempo, que en el sur, que en el norte hay frío y que en el sur hay calor y que aquí en el centro se combinan las dos. Y todo eso tú lo tienes informado, hermano, gracias a estos aparatos. Pero sabe, hermano, fíjese lo que le voy a decir, ya a nivel iglesia no nos está funcionando mucho hablando presencialmente. Cuando vino la pandemia, vino a acelerar esto. Y lo vino a acelerar de una manera cómoda. Entonces, ¿qué tiene la tecnología? La tecnología tiene comodidad y rapidez. Ahorita, si yo me atorara con una palabra, les digo, búsquenme en el Google. ¿Qué quiere decir tricotomía? Rápido, por ejemplo. ¿Sí o no? Sí. Hasta todos sacan su móvil. Menos mi jefa. Todos traen celular aquí. La güera tiene, el Choe no tiene mi mamá, pero los demás sí me contan que tienen celular. La mana también tiene su celular. Yo me doy cuenta en los estados. Ahí le va. Muchos no se van a acordar, pero te llegaban los pagos y hacías una filota a la luz que no te imaginas. Una filota, y eran unas cajas registradoras así. De ahí de esa filísima te ibas al teléfono. Así cada mes, cada 2 meses. Y luego al banco, puras filas. Tesorería, INE. ¿Sacas el móvil o no? Todo lo puedes hacer ahí, todo puedes pagar. Hacer tu cita en el INE, ¿sí o no? Sí. Entonces, vea. Todo se hace con el móvil que trae y es bueno. ¿Sabe cuál es el problema? Que lo estamos metiendo a la iglesia. Muchos dicen, no llego, al rato me conecto. Eso es perder. Muchos, yo no recuerdo si antes estaba el Zoom. Antes de la pandemia yo no me acuerdo. Yo sé que es de ahí para acá. ¿Sí estaba? ¿Estaba en funciones? Y entonces,
como la iglesia nos prohibieron cerrar, bueno, nosotros no cerramos, ¿verdad? No. Más que un viernes que se acuerdo que yo me fui a una ceremonia, todos reportes y reportes, porque les dije, el que se sienta mal, no, 9 se reportaron, 10, no habrán, fue la única vez. 10 haciéndola de todos, bueno. Entonces en Zoom, pues todos empezaron a tener las consultas de lo que fuera, o con la videollamada. Entonces lo metieron a la iglesia, y entonces no puedes orar. Bueno, digo yo, a mí no se me hace legal orar, a menos de que haya una emergencia. Tomar el discipulado no se me hace legal, a menos de que hubiera estar imposibilitado, como cuando fue la pandemia y que muchos no cerraron, se me hizo algo bueno, pero ahorita ya no. Entonces oraban, tomaban el discipulado y se congregaban por Zoom. Y a nosotros no nos funciona eso. Alguien tiene una profesión y dice, les voy a dar aquí, pero les doy tanto. El médico te daba la consulta y te cobraba. Los abogados, contadores y profesores, no puedo ir, pero te hago la videollamada. Y ahora, hermano, tenemos un problema que se está gobernando la iglesia con la tecnología. Y entonces, hermano, yo estoy cerrado a esto. Nomás estoy diciendo, ahorita les voy a decir a dónde está el problema. Le puede servir a alguien que está imposibilitado. O sea, si alguien ahorita está en el hospital porque tiene un problema de salud, le queda muy bien el asunto. Alguien se queda atorado por lo que sea y se conecta. Pero quien tiene 2 pies, hermano, debe moverse. Y tienen que buscar actividades espirituales. Si no, hermano, fíjese lo que voy a decir, su fe depende de alfileres, se lo aseguro. ¿Sabe cómo están las estadísticas? 2020, esos 2 años, 20 y 21. Del 100% que será, y cerraron, yo no digo cerraron, nada más regresó el 40%. Porque usaron ese modelo. Y lo que tiene que ver con lo espiritual, hermano, discúlpeme, pero es presencial. Entonces, hermano, tenemos ahorita iglesia muy cómoda. Todo a un clic. Conecta. Pásale clic. Yo pregunto si cuando llegamos al cielo, sí, Señor, yo peleé la buena batalla. Aquí está mi móvil. Era el iPhone. ¿Cuál está? ¿No estamos diciendo? 17. Que oren por mí porque siento un aparato. ¿Cuál? El iPhone 17. Aquí está mi iPhone. Peleé la buena batalla. ¿Qué hacías, hijo? Ah, me conectaba. Este que está aquí caminó. Ya le dije cuánto. ¿Usted se imagina a la hora de repartir galardones? ¿Usted se imagina? Usted va a decir, es que era la tecnología. ¿Usted cree que Dios ve los esfuerzos, sí o no? ¿Usted qué cree? ¿Que lo ve o no? Por eso le dice una iglesia de Apocalipsis, he visto tu arduo trabajo. Y entonces, hermano, mucho ya tiene que ver con el modelo de tu móvil. O sea, uno ve las fotos de hace 10 años y ¡ay, qué feo! Las de hace 20, las de hace 30. Y tú ves las fotos de los nuevos aparatos y dices, ¡qué maravilla! Y entonces, pues ya tienes un buen aparato, buenas imágenes, sonido. Pero la Biblia dice que no hay dejarse de ¿qué? Congregar. ¿Por qué, hermano? Porque se hace mala costumbre. Así que ahí le va. Quien no se congrega corre el grandísimo riesgo de enfriarse, aun con todo y su aparato. Vamos a Hebreos 10. Con todo y su aparato, hermano. Versículos 23 al 25. No estoy, hermano, estamos comparando con la época. No me estoy diciendo, hermano, de cómo esa área, hermano, de congregarse es presencial. Dice el 23, mantengamos firme y sin fluctuar
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. 24, lo lee por favor. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Le eché un mensajito. ¿Dónde te sirve más un mensajito o un abrazo aquí? Un abrazo. Una oración aquí o un mensajito. ¿Te das cuenta? Uno dice, está bien, ¿no? Para saludar está bien, pero ya en cuestión de lo presencial no hay manera de comparación. Último 25 dice, no dejando de qué. De congregarnos. Como algunos ya que Tienen por costumbre. ya se les hizo una costumbre, sin exhortando tanto más cuanto veis que aquel día que... Se acerca. Ahora, no lo vamos a dejar de hacer, no, hermano. No, lo vamos a seguir. Y en cuanto más esté el alcance de uno, esto lo vamos a usar. Pero congregarse es presencial. Amén. Y que nos perdonen muchos, no es válido congregarse en línea, no es válido. Que no se engañen. Si alguien dice es que yo estuve lejos del momento de la congregación, ahí es donde entra. ¿Estamos ahí? Es donde entra. Dicen, no es que no puede por esta cuestión. Es como entran y ahí está, ¿no? Dan los mensajes. Pero no es la primera opción. La primera opción es venir. Si no, imagínense ahorita yo hablando como loco aquí a la cámara. ¿Usted cree que como usted que se ríe me retroalimenta y todo esto? Imagínense yo aquí diciendo babosadas y nadie se ríe de mis chistes. Dice el Señor, dice que Dios anda buscando adoradores. ¿Y qué dice? En espíritu y en verdad. O sea, es presencial, ¿se da cuenta? O sea, la adoración a Dios es presencial. Si usted ahorita, los cánticos que ejecutamos, si estuviéramos en vivo, no se percibe igual, hermano, a como estamos aquí. ¿Sí me doy a explicar? Yo voy a explicar. No es lo mismo. Aunque no esté todo el equipo, ni el gran baterista que tenemos, que ahorita está perfeccionando su inglés, ya ve que su 5% de inglés, que él domina. Creo que me fui muy arriba, ¿verdad? Pero bueno, es que lo estima uno al Gustavo. ¿Cómo vamos a decir, hermano, que en su presencia hay plenitud de gozo? Dígame cómo lo vamos a decir. En su presencia, ¿qué dice? ¿Cómo lo vamos a decir? Es que estaba en línea, ¿se da cuenta? Dice, es que Dios está conmigo, pero Dios fue el que diseñó la iglesia y sugirió que nosotros nos congregáramos su pueblo a una. ¿Estamos ahí? Amén. Entonces este pasaje que estamos viendo está interesante. Y estamos viendo algo importante, hermano. No solamente Lucas investigó la experiencia del apóstol Pablo, hay otros detalles que el apóstol Pablo da. Y vamos a lo primero, vamos al versículo 12. Está testificando, dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes. Aquí está esta palabra, otra versión dice enviado. ¿Cómo dice? Enviado. Entonces aquí hay una palabra que es enviado, y es la palabra griega apóstolos, que quiere decir enviado. Entonces ya existía la palabra apóstolos, que de ahí se deriva apóstoles, y un apóstolos es un enviado, un embajador es un enviado. O sea, si nosotros nos llamáramos en vez de embajadores apóstoles, es un enviado. Que somos, hermanos, unos enviados. Entonces es interesante saber que hasta aquí en el testimonio que trae el apóstol Pablo, está diciendo que él era enviado del Sanedrín. Técnicamente a él lo enviaron para desbaratar la iglesia. Y entonces está diciendo, hermano, que en ese viaje que él lo comisionan para ir a Damasco, acabó él primero aquí era apóstol del Sanedrín y acabó de apóstol de Cristo. A esto lo enviaron a deshacer la iglesia y el Señor lo comía lavado. Lo comisiona para hacer la iglesia de Cristo. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Lo envían a deshacer la iglesia y el Señor lo cambia, el ser enviado, para ahora hacerla más grande. Amén. Ellos lo comisionaron para deshacer la iglesia y el Señor en el camino lo comisiona para que le expandiera. Amén. ¿Qué tiene el Señor? Dice la palabra que Él se burla, dice, de sus enemigos. ¿Qué dice el Trump? Ay, está loco. Con ganas de agarrarlo de las greñas, de los de zanahoria que tiene. Número 2.
El apóstol Pablo cuando iba, imagínense hermano, la encomienda iba a mediodía, dice el versículo 13. Dice, iba caminando, ¿a qué hora, hermano? A mediodía. Andar aquí a mediodía no hay tanto problema, siempre y cuando no sea cerca de mayo que se dispara el calor. Pero estar ahí e ir a 50 grados es diferente. Él iba enviado a mediodía, vea lo persistente que era. Simplemente para viajar, las personas que se transportaban así, a menos de que hubiera mucha prisa, a mediodía se iban. Por el calor intenso no les convenía viajar. Usted salga tantito y ¿en qué tiempo ya está requiriendo de agua? Si sale unas 5 calles ya requiere de agua. Ahora imagínense a ellos con más grados y aquí a 30, a 32. Ahora imagínense ellos a 50, pero ¿cómo era de persistente que iba? ¿Cómo? A mediodía. Y nada más a mediodía eran los que traían prisa. Entonces aquí se ve cómo estaba empeñado el apóstol Pablo en la misión de persecución contra la iglesia de Cristo, que es lo que le está testificando. Yo iba a mediodía, oh rey, yendo en el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Entonces aquí está el apóstol Pablo, hermano, con esa forma tan violenta, y estaba convencido de deshacer la iglesia de Cristo. Ya vimos que el Señor lo toca. ¿Qué más le pasó al apóstol Pablo? Dice que se le aparece el dueño de la iglesia. ¿Usted se imagina eso, hermano? Nunca le ha pasado. Yo no sé usted qué tan cábula fue, pero cuando estaba uno chavo hacía uno cada cosa. Tocaba uno puertas, rompía unos vidrios y cosas así. Estoy hablando las más ligeras, no puedo hablar más porque aquí está quien me conoce. No sé si he pedido perdón, pero bueno. Entonces imagínese, hermano, de esas cosas que tú vas a tocar un vidrio, una puerta y está así el dueño. Iba el apóstol Pablo a deshacer la iglesia y se encuentra ¿a quién, hermano? Al dueño, ¿se imagina así? Entonces el apóstol Pablo aquí se encuentra al Señor Jesús, él va bien fiera y se encuentra así, mire, al dueño. Y mire qué dice versículos 14 y 15, él va. Dice, y habiendo caído todos nosotros a tierra, hay una voz que hablaba y me decía en lengua, ¿qué? Hebrea. Saulo, ¿qué dice? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces el Señor que lo enfrenta está usando de una práctica ganadera para domesticar un animal. Nosotros no entendemos mucho esto, yo tuve que investigar. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, hermano, es una práctica que las personas que se dedican a la ganadería, si a un animal de sus de carga le iban a colocar la yunta o el yugo, tenían que ponerles un aguijón en los pies, porque los coces son los cuando dan las patadas para todo. Debe que llega alguien y de repente lo dejan viendo constelaciones, no estrellitas. Cuando el animal, alguien lo está molestando, ellos como tienen muchos grados su ojo, dice, ¿cómo es que vio? Entonces dar coces contra el aguijón es dar patadas, y ellos, los ganaderos, tuvieron que hacer una herramienta, el aguijón, que era para que cada que el animal diera una patada, le picara con un palo. Entonces el aguijón es un palo largo, en un extremo con un clavo, y esto es para lastimar al animal, para que no dé patadas. Entonces el Señor le dice, ¿qué dura es? Dice, ¿qué duro? Dice, ¿qué dura cosa es dar? ¿Qué dice? Coces contra el aguijón. O sea, no sabes con quién estás metiendo. Y entonces, hermano, cada que el animal estaba en ese plan, le colocaban el aguijón y él solito se lastimaba hasta que se calmaba. O sea, era una manera de domesticarlo. Entonces, hermano, el animal con ese aguijón terminaba por someterse. A ver a quién le dolía más. Él daba patadas y estaba el aguijón lastimándolo. Entonces el Señor le está diciendo, ¿qué crees? Tú estás tirando de patadas y yo traigo el aguijón, ¿cómo ves? Aquí sería mejor, estás
jugando a las patadas contra San Anciano. O ya diferente, ¿verdad? Y decir, ahora le quieren vender papas a Sabritas. Quieren vender chiles a Clemente Jackson. O la otra, ¿verdad? Ahora ya le quieren enseñar a cantar a los italianos. No. Van a decir aquí, no, a los sinaloenses, ¿sí o no? No, ¿verdad? Ahora nadie sabe de esas cosas, ¿verdad? Vayan a decir amén. Aquí se le revela a Dios al apóstol Pablo y le dice que él trae el aguijón. Entonces cada que se colocaba esa herramienta, el animal era domesticado. Él sabía que si daba una patada, el aguijón lo iba a lastimar más. Le está diciendo el Señor a Pablo, Pablito, te traigo el aguijón, tú dices. Ahí está, leamos otra vez todos, versículo 14, por favor. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Tú dices, a ver a quién le duele más. Aquí hay algo que me ha llamado la atención, que Dios cuando le habló a él, le habló y dice en qué idioma, hermano. Hebrea. Algo tiene ese idioma, hermano. Dicen que ese idioma está diseñado para no alegar. Entonces tú oyes aquí a alguien alegar y dices, órale, ¿de dónde sacó tanto? Se dicen groserías de las de A3. Hijo de quién sabe cuántas, que vaya y que no sé qué. Y entonces la lengua hebrea dice que cuando ya tienes un diálogo, te produce paz. Entonces, ¿cómo le habló Dios? ¿En qué idioma? En hebreo. Por eso cuando ellos se saludan, ¿cómo se dicen? Shalom, paz. ¿Te das cuenta? Y entonces, hermano, aunque Dios es todopoderoso, porque Él podría decir, pues Dios podría haber hablado bien en mandarín, en chino, en ruso. Se me hace un detalle especial. ¿Sabe por qué, hermano? Porque le habla en hebreo y le da su ¿qué, hermano? Su nombre. Usted sabe que cuando está dos veces repetido su nombre de alguien en la escritura, hermanos, hay que señalarlo. El que tenga oídos para oír, oiga. Entonces cuando hay dos veces repetido el nombre, hermano, es por algo especial. Dice el versículo 16. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas, ¿en qué dice? Me aparece. Ahora fíjese, hermano, este versículo 16 es bien interesante porque el relato de la conversión de Saulo de Tarso está en el capítulo 9. Pero en el capítulo 9 está el testimonio de Lucas y aquí está el testimonio de Saulo. No sé si me voy a entender. Sí. Aquí hay otros detalles. Pues aquí hay otros detalles porque Dios le habla a él directo. Y entonces, hermano, aquí hay algo importante. Dios le está diciendo y le está dando una asignación especial para que tenga con Dios una comunión especial. No sé si me entienden. En cuanto a revelación, mire, se decía antes así, no sé si funcione, que cada secretaría tenía el teléfono rojo. Entonces cada que sonaba el teléfono rojo era el presidente. O sea, sonaba el teléfono rojo y decía, o ya me van a correr, o algo pasó, ya sabía que era directo. Entonces aquí al apóstol Pablo le están abriendo la línea. Es una bendición muy grande, hermano. Que tú sepas que Dios te está llamando y te va a dar algo. Y él dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto, ¿qué dice? He aparecido a ti. ¿Le ha aparecido? ¿Se le apareció Dios? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Ahí está. Y aquellas en las que, ¿qué dice? Me apareceré a ti. Yo creo que esto lo vamos a profundizar el domingo. Entonces Dios aquí le dice, me ha aparecido a ti y lo voy a seguir haciendo. ¿Usted cree que es un privilegio grande, ese hermano? Sí, Que Dios te escoja para una asignación, dice, me ha aparecido a ti y lo seguiré haciendo. Y entonces, hermano, es una gracia
Pienso que no tiene precio de ninguna forma el que Dios te llame, te encargue y diga, y yo voy a estar cerca de ti. Entonces, a lo más que yo lo podría comparar es a la que tuvo Moisés, porque Moisés estuvo muy cerca de Dios, mucho. Tanto que cuando Dios visita la tierra, al Sinaí, dice que temblaba, que Dios lo llamaba. Y luego Moisés edifica el tabernáculo, que es el culto, y Dios venía a hablar con Moisés. Dice que él le preguntaba y que Dios le contestaba. ¿Vas a creer que no es un privilegio? Sí. Esto es similar. Vamos a Éxodo 33. Éxodo 33, versículo 9 al 11. Ahí está. Aquí ya está levantado el tabernáculo. Ya está el templo. De hecho, el tabernáculo es un templo ambulante, porque Dios estaba en una nube, los guiaba, donde se paraba la nube, establecían el templo y hacían el culto. Dice, cuando Moisés entraba al tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía ¿en dónde? A la puerta del tabernáculo. Moisés se metía a hablar con Dios. ¿Y Jehová qué dice? Hablaba con Moisés. Usted puede decir, yo hablo con Dios. Yo sí le creo. Y dice, yo sé cómo me contesta, yo también sé cómo contesta. Voy a la palabra, yo le oro y Dios me contesta. Estamos ahí. Pero aquí no había Biblia. Aquí era personalizado el asunto. Moisés decía, hay una situación, y Dios le contestaba. Le dice el 10, lo leo. Dice, y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda. ¿Y qué? Porque descendía Dios. ¿Se imagina, hermano, la gloria y la presencia que había? Y el único que entraba era Moisés. Lea el 11, por favor. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Está como hablaba Dios con él, ¿se da cuenta? Entonces el versículo que les estoy señalando, regresamos al 16, es similar. Aquí Dios así habló, porque todo lo que escribió Moisés no fue poquito, fueron 5 libros, y si escribió el Job son 6. Los detalles del Génesis, todos esos detalles que están ahí. Entonces aquí está el apóstol Pablo, Dios lo llama, le dice las cosas que has visto y aquellas que dicen, las que, ¿qué dice? Me apareceré aquí. Tal vez no era de la misma forma, pero el haber, fíjese lo que le voy a decir. Usted ve la iglesia esta, y si usted va a otra, va a haber un funcionamiento parecido. Yo voy a decir un dato. Mientras diga iglesia evangélica, cristiana evangélica, tenemos la ventaja de creer que estamos hermanos y que no están locos, ¿vale? Porque hay unos bien chiflados, pero bueno, que Dios los perdone. El 75% del culto se va a aparecer. ¿Qué van a cambiar los cantos? El ritmo, porque no es lo mismo adorar aquí a Dios, hermano, en la ciudad, a cuando tú vas al sureste. No, son reguapachosos los hermanos. Y es uno serio, ¿verdad? Uno serio, así sus manitas. Y esos... dije, de veras, si vuelve a tocar una cumbia, vayan a pedir una hermana, ¿me permite la siguiente alabanza? No sé. Es en serio, hermano, de ahí todo el sureste, hasta Honduras, El Salvador y Guatemala, en serio es el mismo estilo. ¿Y por qué llegamos hasta allá? Entonces, ahora ahí le va. A Moisés Dios le revela el funcionamiento del culto y cómo acercarse. Y su palabra le revela el pacto, le revela los 10 mandamientos. Eso hace Dios con Moisés. Y con el apóstol Pablo, hermano, es quien mejor entiende el desarrollo de la iglesia. Eso es grande. Dígame usted, hermano, cada que pasa cerca de una iglesia romana, no agradece a Dios en decir, qué bueno que me sacaste de este mugrero. Que la iglesia romana nomás va uno a escupir y a vomitar y otras cosas, no sé. ¿A poco cree que, a poco no da gracias, hermano, de usted adorar a un Dios vivo? Amén. ¿Se da cuenta? Entonces uno lo agradece, que dice, qué bueno que me sacaron de ir cargando a los peregrinos de acá.
No, ahora va a decir que no. Y qué bueno, porque ahora los tamales, ya ven cómo tragan todos. No, eso lo agradece, hermano. Lo agradece o no lo agradece que usted no participa de esas obras. A mí cuando me llegan y me dicen, los tamales de tal, yo los tiro. Ay, que es pecado tirar la comida, también es pecado comer sacrificado a los ídolos. Y prefiero que me digan lo que quieran, pero yo no me meto en dificultades con él. Entonces el apóstol Pablo desarrolló el funcionamiento de la iglesia, hermano. Fue él. Porque nosotros, hermano, cuando requerimos de cómo ver el funcionamiento y las cosas, vamos a los escritos de él. Y si alguien quiere ver cómo fue el antiguo pacto, van a los escritos de Moisés. Estamos ahí, hermano. Entonces, por eso cuando dice aquí, no, y me apareceré a ti, hasta me aparezco, y me apareceré a ti. Y entonces, hermano, es tremendo, porque ellos trajeron la revelación de lo que Dios quería. Antiguo Testamento Moisés y Nuevo Testamento el apóstol Pablo. Él fue quien entendió cómo debía de funcionar la iglesia, porque ellos no tenían escrituras, Moisés las estaba haciendo, y el Nuevo Testamento que habla de otra liturgia, no las tenía, no teníamos. Usted y yo, dice hermano, esa Biblia que es Reina y Valera, quiero una, ya dice, hay una, la del oso que trae hasta ojos aquí, de canto de oro, porque me sobra el billete. Ahí está. No, nomás el Gucio no. ¿No has visto cuando pasa el Gus con su mochila negra? Es el único que sube la ofrenda de ese tamaño. En euros. En euros. Cuando pase así el Gus dice, ya trae su ofrenda. Parece humilde. Ahora se va a cobrar por... Me van bien cotorreados de aquí. Estamos ahí. El apóstol Pablo, que se entienda, hermano, fue quien mejor desarrolló el funcionamiento de la iglesia. Tanto, hermano, que el Nuevo Testamento con 27 libros, él hace 13 cartas y 20 capítulos de Hechos protagoniza la mitad. Y entonces, hermano, ambos siervos revelaron Moisés antiguo pacto y el apóstol Pablo el nuevo pacto. Aquí está nuevamente. Aquí están las instrucciones que Dios le da a él. Estoy dando la punta a Lucas directo. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto te... ¿Qué dice? Te he aparecido para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que, ¿qué dice? Que me aparecen. Ahora dice lo que le voy a decir. Moisés no fue encarcelado como Pablo, porque el apóstol Pablo escribió en la cárcel muchas. Pero ¿sabe qué sufrió Moisés? La ausencia de fe de los hebreos. El paso para ir a la tierra prometida era para la iglesia de Moisés y pasó la iglesia de Josué. Y si no es poco, el apóstol Moisés se aventó 40 años en el desierto. Usted está aquí, hermano, la ciudad, y puede ir caminando a donde sea. Si dice no tengo para el pasaje, ¿se puede mover y conseguir cosas? Sí. Pero si usted dice no, es que yo me fui a vivir a Chihuahua, el aeropuerto, a veces el aeropuerto está a 5 horas. ¿A cuántos minutos estamos nosotros del aeropuerto? ¿Estamos a media hora? ¿Estamos? Entonces imagina que dices, vamos a Chihuahua. Y luego, pues el aeropuerto a 5 horas. ¿En 5 horas? No, en 5 horas yo voy y vengo. Moisés se aventó 40 años. ¿En dónde, hermano? ¿Qué hay en el desierto? Nada. El apóstol Pablo sufrió esta persecución. Y con estos casos, hermano, Dios los quiso usar así. Por eso es que ellos eran buenos escritores, porque los dos estuvieron en un desierto. ¿Me van a entender? Uno literal y el otro en la cárcel. Y los dos escribieron. ¿Está ahí, hermano? Sí. No me desvío, ¿eh? Cuando Dios te llama a predicar. ¿Qué más hizo el apóstol Pablo? Explicar los dones espirituales. Tú puedes decir, tiene un no sé qué, que qué sé yo. No, se llama Peggy. No, me estoy cambiando de canal. Se puede fluir ahorita, porque si no esa tipa ya se viera parada. O la clásica así. Los dones espirituales, hermano, tú no los entiendes porque no has estudiado. Pero ya cuando te toca estudiarlos, hermano,
Él los desarrolló. Los ministerios Él los desarrolló. Enseñó, hermano, cómo es el funcionamiento de la mujer dentro de la iglesia, y no son cualquier asunto esos. Explica cómo se colocan diáconos, cómo se instalan ancianos o pastores. Eso lo hace, hermano, el apóstol Pablo. ¿Sabe por qué muchos se equivocan en esas áreas? Porque no saben cómo se realiza. Y aquí está, hermano, cómo el apóstol Pablo, hermano, escribe muchas cosas.